Vamos a empezar este nuevo ciclo con el curso de biología. En mi caso, bueno, como ven el nombre en pantalla, mi nombre es María Luz Rojas, soy bióloga de profesión, también de esta casa de estudio de la Universidad Cayetana Heredia, con muchos años enseñando en la más o menos ya van a ser 25 años enseñando en la Cayetano, aproximadamente. Y también actualmente enseñando en la universidad, en UFBI, el curso de Biología General. Y para mí es un gusto, es muy grato poder en esta oportunidad ser su profesora de biología. Estoy seguro que vamos a desarrollar el curso de la mejor manera posible, con el objetivo de que ustedes puedan alcanzar los aprendizajes que necesitan para justamente poder rendir muy bien esos exámenes parciales. Yo sé que de repente algunos que están por primera vez tienen algunas consultas, algunas dudas que vamos a ir resolviéndolo a lo largo de las semanas. Y bueno, los que de repente ya tienen, digamos, un ciclo o conocen un poco más de la dinámica de la no solo por la específicamente en este ciclo, que es Prepárate para el éxito, sino, digamos, en otros cursos que han podido desarrollar, pues más o menos conocen la dinámica de las clases. Y bueno, comentarles que las preguntas para el examen en relación al curso de biología no son preguntas nada complejas. Si ustedes tienen una constancia de revisión de los temas que se van a ir desarrollando cada semana, estoy seguro que van a poder desarrollarlo muy bien, ¿no? Ustedes van a estar expuestos a simulacros, que son preguntas tipo, y bueno, justamente para prepararlos para los exámenes parciales, ¿no? Y ustedes van a también ver que van a tener la oportunidad de desarrollar preguntas muy parecidas. Recuerden que son preguntas de opción múltiple, no hay puntos en contra, ¿no? Si es que por ahí ustedes no acertaron con la respuesta a una pregunta. Y en realidad este tipo de preguntas ustedes van a estar expuestos durante los exámenes diarios, semanales, mejor dicho, ¿no? Ustedes saben que cada curso tiene un examen semanal. Es muy importante que ustedes rindan esos exámenes semanales porque también nosotros estructuramos las preguntas en base a la experiencia que tenemos, en base digamos, a más o menos orientarlo como a ustedes se les puede preguntar en los exámenes. Recuerden que nosotros no somos los responsables en desarrollar o en estructurar o crear las preguntas de los exámenes parciales, pero sí de los simulacros. Por lo tanto, siempre tratamos de orientar esas preguntas para que ustedes puedan desarrollarlos sin dificultad o con menor dificultad durante los exámenes parciales. Así es que ustedes van a tener la oportunidad digamos, de encontrar toda la información en una plataforma que es el Moodle, y en esa plataforma van a encontrar pues todas las diapositivas, el material teórico, también preguntas de repaso, temas, algunas lecturas, bueno, lecturas que por ahí a ustedes les pueden interesar, lecturas de temas novedosos para algunos de repente. Y bueno, ustedes en ese repositorio pues tienen toda la información para que puedan desenvolverse bien. Es una plataforma muy, muy amigable, y yo sí les recomiendo que siempre, o sea, constantemente revisen esa información. Estrategia para el estudio de biología: denle un tiempo pequeño. No necesitan estar horas o todos los días porque no es el único curso. Yo entiendo también que tienen otras responsabilidades aparte de la y bueno, darle un pequeño tiempo de repaso, hasta de repente repasar antes de entrar a clase, sí sería muy importante porque ya vienen con ciertas nociones, y por ahí de la lectura o del
estudio previo, pues pueden venir con inquietudes o consultas para poder acá en clase consolidar ese aprendizaje. Así es que sí les recomiendo o leerlo con algunos, digamos, ciertos minutos, yo diría unos 20 minutos diarios, 30 minutos de lo que hemos hecho en clase, entrar a la clase de repente leyendo lo que hemos hecho en la clase anterior o lo que va a venir. Eso sí, en realidad sumaría mucho para ustedes, ¿no? Esa frecuencia de estudio, no solo para biología, sino para los otros cursos, es muy importante que ustedes lo puedan realizar. Y esa es una cuestión de hábitos, ¿no? Así es que bienvenidos a esta primera clase, bienvenidos a la pre. Así es que encantada de poder acompañarlos, como les había mencionado al inicio, y a lo largo del desarrollo de las clases, mientras que voy desarrollando estos temas, sí creo conveniente que ustedes me pregunten, ya sea por el chat o de repente activando su micrófono, levantando la mano, ¿no? Para poder darles la palabra o en todo caso al leer su inquietud o su pregunta, preguntar de, digamos, de cualquier término si por ahí no entienden, porque recuerden si se quedan con esa duda, lo dejan al final o no lo preguntan y yo continúo, pues van a quedarse con esa interrogante y que quizás esa información es muy importante para que digamos, eh, continúen aprendiendo porque hay temas que jalan a otros temas, ¿no? Si no consolidamos estos primeros temas, de repente los que vienen más adelante se nos va a dificultar un poquito más. Entonces pueden haber términos tan sencillos. Yo voy a empezar, digamos, con una explicación general, puntualizando algunas cosas en la cual creo conveniente yo hacerlo. Quizás por ahí vamos a abordar algunos conceptos que más adelante lo vamos a profundizar, pero sí es importante, digamos, desarrollarlo. Pero por favor, les pido que consulten para poder, digamos, hacer también más dinámica esta sesión. No, todavía, Ainara, no te preocupes, en un momento, por ser la primera clase, yo voy a registrarlo un poquito después, la asistencia, si es que no se preocupe. Ese es otro aspecto también muy importante. Eviten o llegar tarde o no asistir a clases porque esto se contabiliza, hay un porcentaje, yo creo que se les explica, hay un porcentaje, o la tutora más adelante les va a explicar, hay un porcentaje que ustedes no deben alcanzar porque si llegan a alcanzar ese porcentaje de inasistencias, automáticamente se inhabilitan de continuar digamos, alcanzar una vacante mediante la pre-Cayetano. Así es que puntual, los profesores van a tomar la asistencia siempre al inicio. Esta, por ser la primera clase, lo voy a registrar de otra manera, pero van a estar registrados. Así es que en ese sentido, digamos, no se preocupe. Bien, chicos, vamos a empezar. A ver, un ratito, voy a ver cuántos, voy a dejar de compartir un ratito. Vamos a empezar. Ya con el tema ustedes van a poder visualizar el, digamos, el sílabo, sigan la secuencia de la información que está en el sílabo, es decir, los temas que se desarrollan cada semana. También recuerden, por ejemplo, si la próxima semana les toca una evaluación, los temas a evaluar son de la semana anterior, ¿no? Entonces hay que darle esa, digamos, esa revisión diaria, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya con el primer tema, ¿sí? Tenemos 4 horas de clase, estoy seguro, vamos a trabajar también la parte de taxonomía, así es que les comparto la presentación. Vamos por aquí. A ver, no sé si tienen alguna consulta en el chat, chicos, antes de empezar. Todo ok, sino para poder avanzar.
Perfecto. Bien, entonces, este primer tema que tiene que ver con las características de los seres vivos, ¿no? Es importante de alguna manera conocerlo porque también ahora que vamos a trabajar con taxonomía, y por ahí ustedes pueden tener de repente esta curiosidad y muchas veces han preguntado, ¿no? ¿Los virus serán seres vivos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y todo tiene que ver con lo que vamos a describir el día de hoy, ¿ya? Pero antes de, digamos, desarrollar específicamente o de manera muy puntual este tema, pues usualmente siempre al inicio de cada semana les comento que partimos un poco con un tema generador, un tema que nos permite relacionarlo a lo que vamos a trabajar durante la semana. Y en este caso, pues tenemos a un grupo de bacterias, ¿no? Un grupo de bacterias, te dice acá como título, la guerra con las bacterias y cómo coordinan sus tácticas. Acá nosotros tenemos lo que es el biofilms, que es la formación de biofilm, que son básicamente conglomerados, agrupaciones de bacterias, y que suelen usualmente ubicarse o localizarse en diferentes ambientes, en diferentes lugares, por un aspecto de protección, digamos, de tener cierta resistencia, porque en realidad es como una táctica, ¿no? Las bacterias coordinan sus tácticas a través de la comunicación química, ¿no? Hay señales químicas que se generan entre ellas. em, y esta formación organizada de biofilms, que es una agrupación, una conglomeración de estas bacterias, usualmente en la superficie, ¿no? De ciertos ambientes, de ciertos lugares, esto genera ventajas muy importantes para ellas. Por ejemplo, les pueden otorgar ventajas de resistencias en el entorno, ¿no? En el ambiente y permitir que estas bacterias puedan, digamos, mantenerse sin ninguna dificultad, como también de protección o permitir la colonización de otras superficies. Ustedes saben que las bacterias tienden a propagarse, dividirse con mucha facilidad, justamente, y eso lo vamos a ver más adelante, pues estas se reproducen asexualmente y eso genera pues que formen células o bacterias que van a ser genéticamente iguales y el tiempo de propagación, ¿no? De división celular que éstas realizan es muy rápido, ¿no? Entonces, durante todo este proceso, como les había mencionado, las bacterias se comunican mediante estas señales químicas y bueno, en realidad también esto les permite detectar la densidad celular, coordinar de repente, no propagarse más de lo que podrían propagarse y sostenerse en el ambiente, ¿no? O sea, hay toda una serie de mecanismos que estas bacterias, que a pesar son células muy sencillas, son las células más simples que hay, pero tienen una comunicación muy interesante entre ellas, ¿no? Nosotros no vamos a profundizar mucho de ello, pero digamos con esta primera imagen quiero comentarles o al menos mostrarles cómo células tan pequeñas, tan sencillas, pues logran de alguna manera tener una comunicación muy compleja digamos, para lo simple que de repente uno pueda, digamos, identificarlo, ¿no? Ni que hablar de repente con células mucho más complejas, ¿no? Pero en este caso las bacterias pues tienden a coordinar muy bien, como les dije, generar estas comunicaciones químicas que también en nuestras propias células se generan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una célula pueda atraer a otras para poder generar de forma conjunta de repente destruir ciertos microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo? Justamente son estas señales químicas, ¿no? Y bueno, vamos por aquí, empezamos identificando los logros de aprendizaje de esta sesión. Pues uno de ellos es que ustedes puedan identificar las características principales de los seres vivos y además que puedan describir y comparar los niveles de organización de los seres vivos desde lo más simple,
¿no? Desde los átomos, que es la unidad más simple y sencilla que hay, a lo que es la biosfera, pues en la cual implica toda esta diversidad de vida que hay en la Tierra, ¿no? Y de alguna manera teniendo en cuenta toda esta jerarquía biológica que también vamos a poder identificar, toda esta complejidad y diversidad de vida que existe, ¿no? Desde lo que es más sencillo hasta lo que es más complejo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver poco a poco, así es que no se preocupe. Pero antes también de hablar un poquito de estas características de los seres vivos, pues sabemos que la biología es una ciencia que se encarga específicamente al estudio de los seres vivos. Ahí viene, pues, bio viene de vida, logo ciencia, y a lo largo del tiempo, la biología, pues, ha ido, digamos, creciendo y aún más con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Tenemos pues a pioneros muy interesantes que también lo vamos a nombrar más adelante, como por ejemplo Aristóteles. Quizás nosotros o hemos escuchado más a Aristóteles desde el campo de la filosofía, pero les cuento que Aristóteles también se dedicó mucho al campo de la ciencia. Fue, por ejemplo, el pionero en la clasificación de los seres vivos. Sabemos, de repente ustedes conocen que Linneo es el padre de la taxonomía, el responsable en crear los reinos, ¿no? Reino animal, vegetal, bueno, en esa época lo llamó así, pero previamente a lo que, digamos, propuso Linneo, pues Aristóteles también tuvo, digamos, esta aproximación de tratar de utilizar criterios para clasificar a los seres vivos. De una manera tan sencilla, por ejemplo, clasificar a los animales con sangre roja y sin sangre roja, ¿no? O las plantas, pues en hierbas, arbustos y árboles. Una forma muy simple, pero al menos trató de establecer criterios para poder clasificar toda esta diversidad de vida. Pero así como tuvimos a Aristóteles, pues a lo largo de la historia y también con el desarrollo de la tecnología, pues hemos ido abarcando aún más y conociendo mejor toda esta complejidad de vida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá a Darwin. Darwin, recuerden bien que es el responsable de plantear una teoría muy importante vinculada a la evolución, que es la teoría de selección natural, que también es un tema que más adelante vamos a profundizar. Luego tenemos a estos tres personajes, ¿no? Schleiden, Schwann y Virchow. Ellos tres, de forma conjunta, plantearon los principios de la teoría celular, que también lo vamos a describir más adelante. Por ejemplo, uno de los principios es que todos los seres vivos estamos formados por células. O sea, no existe ser vivo si no tiene célula, ¿no? Y eso es algo muy básico. ¿Por qué llegaron a concluir esto? Porque, por un lado, Schwann se dedicaba a estudiar o investigar en su época, digamos, organismos, células animales. Schleiden, pues, en su entorno, pues se dedicaba a estudiar células vegetales. Ambos eran contemporáneos. Lograron, digamos, leer las investigaciones del otro y de esas lecturas, y también tuvieron la oportunidad de trabajar de forma conjunta, pues lograron plantear de que todos los seres vivos están formados por células, ¿no? Que la célula es la unidad básica de vida. Entonces, pues vemos acá los diferentes niveles de organización. Sabemos que nosotros como organismos muy complejos, ¿no? Somos estructuras altamente complejas y muy bien estructuradas y organizadas, pues partimos de unidades tan simples, que son los llamados bioelementos. Elementos químicos, pues ¿por qué el término bio? Porque son elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Y si recordamos, y justamente lo tenemos acá indicado en la diapositiva, estos bioelementos que abundan, bioelementos mayores que se encuentran en gran proporción, en gran porcentaje en los seres vivos, es el famoso son, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
Y esto lo vamos a ver también más adelante, cómo estos bioelementos forman parte de biomoléculas. Y les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las principales biomoléculas que podemos, digamos, encontrar en todo organismo? A ver, hay uno muy importante que es una fuente inmediata de energía, nos da mucha energía, es nuestra fuente inmediata de energía. Ok, Wilson, bien, exacto, lípidos es uno de ellos. Sí, nos proporcionan energía, bien, carbohidratos, perfecto, muy ¿Y las bien, proteínas? Sebastián. También ya como efectivamente las proteínas, Ángela también nos dice proteínas, Lian carbohidratos, Wilson proteínas. Exacto, muy bien, Piero. Tenemos lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos. Esas son las cuatro biomoléculas más importantes. Muy bien, Sebastián, así, los ácidos nucleicos que también lo vamos a describir. Esas son las cuatro macromoléculas, las biomoléculas más importantes que vamos a describir y que forman sí o sí parte de todo ser vivo, ¿no? Entonces, todo ser vivo pasa por bioelementos, que son los elementos químicos, y ya sabemos que no solamente está el famoso chon, el chon es lo que más hay, pero hay otros bioelementos también importantes, ¿no? Tenemos al calcio, al fósforo, el azufre, el cobalto, es todos estos bioelementos que también lo vamos a describir más adelante. Y estos bioelementos se agruparán de tal manera que nos permite formar algo más complejo, que son las biomoléculas, ¿no? Que justamente ustedes lo han nombrado. Y estas biomoléculas o macromoléculas se organizarán de tal manera que nos va a permitir formar estructuras, de repente entre organelas, y si vamos más allá, esas células, ¿no? Y bueno, las células se agruparán para formar tejidos, los tejidos darán origen, la agrupación y la organización de los tejidos nos permitirá la formación de órganos, los órganos pues formarán parte de aparatos y sistemas y finalmente tenemos a un organismo mucho más complejo. Recuerden que nosotros somos una estructura, somos organismos altamente organizados y muy bien estructurado, ¿sí? Entonces, esto desde lo más simple hasta lo más complejo, y si vemos un poquito más, los organismos formarán parte de una población. Recordarán que la población es el conjunto de organismos que pertenecen o sea, que forman parte de una misma especie, ¿no? Y vemos la población de elefantes. Pero también vamos a tener un nivel mayor de organización, ya a nivel biológico, a nivel de lo que es la diversidad, pues las comunidades. ¿Qué me dicen las comunidades? Una comunidad está constituido por un conjunto de diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sabana, en ese hábitat, voy a encontrar una comunidad biológica. Tengo desde poblaciones de elefantes, de jirafas, de hipopótamos, de rinocerontes, y no solamente animales, también plantas, ¿no? Entonces, esa es una comunidad biológica que está conformado por un conjunto de poblaciones, diferentes poblaciones, ¿no? Que están constituidas por diferentes especies. Y el conjunto de esta comunidad, pues, me formará un ecosistema. Un ecosistema ya es un nivel mayor de organización y complejidad, y esto lo vamos a describir en lo que es ecología, ¿sí? Con mayor detalle, mayor profundidad. Y finalmente, pues, vamos a tener este nivel mayor de organización que es la biosfera, ¿no? Acá vamos a ver todo un conjunto de comunidades y comunidades biológicas. Nos estamos refiriendo principalmente a lo que son los seres vivos. Bien, entonces empezamos. Vamos a empezar a describir cada uno de los principios unificadores de los seres vivos, cada una de las características que forman parte de todo ser vivo. ¿Sí? Para yo decir, este es un ser vivo, tiene que cumplir con todos estos principios. Si hay algunos que no lo tiene, entonces no es un ser vivo. Por ejemplo, ya les había adelantado
Una de las características más importantes es que la unidad mínima básica de vida y de organización es la célula, ¿no? Entonces, vamos a tener organismos que están constituidos por una sola célula. Por ejemplo, tenemos acá a las bacterias, ¿no? Bacterias, amebas, flagelados, ciliados. Hay protistas, ¿no? Que es un reino donde encontramos también un grupo de algas unicelulares. Entonces, tenemos organismos que están constituidos por una sola célula, pero también tenemos organismos pluricelulares, ¿no? Que están conformados por más de una célula. Plantas, hongos, animales y protistas. Acá tengan en cuenta que en el caso de las plantas, sí o sí, todos los organismos tienen que ser pluricelulares, sin excepción. En los animales, también. Pero en los hongos y en los protistas, puedo tener organismos que son unicelulares como multicelulares. Igual en los protistas, ¿sí? Hay de los dos. Entonces, les voy nombrando esto porque también más adelante que vamos a ver taxonomía hay que tener presente pues qué tipos de organismos los constituyen de acuerdo al número de células, ¿no? Entonces, en el grupo de las bacterias, sí, todas son unicelulares. No existen bacterias que están formadas por más de una célula. Esos son los organismos más sencillos y simples que tenemos, ¿sí? Bueno, otra característica importante es justamente que todo ser vivo puede crecer, ¿no? Y el crecimiento va a depender si estamos hablando de un organismo unicelular o de un organismo pluricelular. Si hablamos de un organismo unicelular, pues una célula, digamos una célula inicialmente era así de pequeña cuando logró obtenerse de una división celular, pero luego vamos a ver que esta célula alcanza mayor volumen, mayor masa. Entonces las células, los organismos unicelulares, crecen incrementando su masa. Al incrementar su masa sabemos que alcanza mayor volumen. Pero los que somos muy pluricelulares, ¿no? Los animales, las plantas, algunos hongos, algunos protistas, la manera que tenemos en crecer ocurre por dos mecanismos. Aumentando el número de células, cuanto más células la estructura crece, pero también crece aumentando la masa de cada célula. Entonces, nosotros vamos a crecer aumentando el número de células en la estructura, como también ese volumen y masa que va creciendo, ¿no? Entonces, eso es parte que, digamos, esa es una característica que todo ser vivo tiene. Y vemos aquí, por ejemplo, pues, cómo una planta va germinando, ¿no? Va creciendo, y ese crecimiento definitivamente tiene que ver, por ser pluricelular, es a través mediante estos dos mecanismos que les he mencionado, aumentando la masa y aumentando el número de células. Igual vemos acá, por ejemplo, cómo a partir de una larva, ¿no? Va a crecer a un adulto, en este caso este artrópodo, que es una mariposa, pues vemos los cambios que hay a nivel también estructural, ¿no? Bien, ahora nos vamos con una tercera característica importante. Todos los seres vivos, ¿sí? Usan energía, y no solamente energía, también materia, pero vamos primero enfocándonos a la energía, para poder, digamos, permanecer, para poder mantenerse. Y esa energía va a ser producto de una serie de reacciones metabólicas. Todo lo que realizan nuestras células son reacciones químicas. Y esas reacciones químicas, ¿no? Me van a servir, por ejemplo, para producir energía. Energía que me va a ayudar a poder mantener mis células,
a regenerar estructuras, a que mis células se sigan dividiendo, a formar proteínas, ¿no? A sintetizar material genético, etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nuestro cuerpo hace, requiere sí o sí de energía. Entonces, veamos que para que nosotros como organismos, como ser vivo, nos podamos mantener, necesitamos de energía, pero una energía que sea de manera continua. No podemos dejar de producir ATP, ¿no? ATP, recuerden, para quizás los que todavía no, como estamos recordando un poco conceptos, ATP se le considera pues esa moneda energética de la célula, esa molécula que proporciona energía en la célula. Por ejemplo, yo consumo carbohidratos y esos carbohidratos en mi célula se va a metabolizar, se va a romper, esa glucosa se rompe y me va a permitir producir energía, me va a permitir producir ATP, ¿no? Entonces, pero así como nosotros nos sostenemos de reacciones químicas produciendo ATP porque consumimos nutrientes, hay otros organismos que producen sus propios nutrientes y obtienen energía mediante otra fuente. Por ejemplo, las plantas obtienen energía a partir de la energía luminosa, ¿no? De la luz que se transforma en energía química. Exacto, Ángela. ATP es una forma, es una molécula que nos brinda energía, ¿sí? A ver, ahorita les grafico, recuerden, para poder complementar un poquito esa idea, les comento que las moléculas de ATP, pues después vamos a ir describiendo un poquito más acerca de ello, pero, por ejemplo, yo tengo por aquí una glucosa, ¿sí? Cuando yo consumo la glucosa, esta glucosa se va a romper, se va a hidrolizar, ¿sí? Y de esa hidrólisis, de esa ruptura, para no utilizar todavía términos más técnicos, de esa ruptura, me va a liberar justamente energía, esas moléculas de ATP. Y esas moléculas de ATP, ¿en qué me van a servir? Para poder seguir realizando cualquier tipo de proceso y reacción metabólica. Entonces, acá estamos hablando de formas de energía, ¿no? Que requiere cada organismo, ¿no? Ok, ok, Ángela. Buena pregunta, Piero. Piero hace una consulta y dice, ¿por qué en cada transferencia de energía se pierde calor? Transferencia de energía, ¿te refieres transferir energía? ¿Cómo transferir? Por ejemplo, en el caso de, te comento un poquito, yo tengo mi molécula de glucosa, eso lo vamos a ver en metabolismo, ¿ah? Pero vamos a describir un poquito. Eh, yo tengo mi molécula de glucosa, ¿ya? Esa molécula de glucosa, en sus enlaces covalentes que tiene, pues contiene energía, ¿ya? Cuando yo rompo esos enlaces, el 100% de energía que se libera, no lo voy a utilizar en un 100% para producir ATP, ¿sí? Hay un porcentaje, sí que se va a utilizar como ATP para formar ATP, pero hay otro porcentaje que lamentablemente lo vamos a perder en forma de calor. O sea, digo lamentablemente porque no es completamente eficiente, ¿no? Uno espera romper toda la molécula de glucosa y obtener el 100% de energía contenida en esa molécula. Y no es así. Entonces, hay como energía de toda esa ruptura de la molécula de glucosa, hay energía que es útil, que sí me va a servir para formar moléculas de ATP y estas moléculas de ATP se utilizan para poder seguir realizando trabajo celular, pero hay otras formas, esta otra forma de energía que se pierde en calor, pues como calor nosotros no podemos utilizarlo para poder realizar reacciones químicas. Lamentablemente se pierde, se disipa y se va hacia el entorno, ¿no?
Entonces, nosotros como, digamos, somos organismos termodinámicamente abiertos. Y eso justamente nos permite o estamos generando de que el calor se disipe y se pierda hacia el entorno. Si fuéramos termodinámicamente cerrados, todo se mantiene dentro de ese sistema y no habría pérdida de energía, ¿no? En este caso, en forma de calor. Pero nosotros sí perdemos esa. Y esa es una característica, ¿no? Todos los seres, o sea, somos termodinámicamente, o sea, como sistemas termodinámicamente abiertos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo energía hacia el entorno. No podemos conservarlo en sí en su totalidad y además el calor no es empleado para poder realizar reacciones metabólicas, ¿sí? Bueno, es parte de lo que somos como sistemas, ¿no? Como sistemas biológicos. Ahora, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí, cuando hablamos de transferencia, eso lo vamos a ver en metabolismo, Piero, y también me gustaría explicarlo cuando veamos ecología, porque también es un ejemplo muy claro cuando hay transferencia, cuando la energía pasa de un nivel trófico a otro, y hay pérdida de energía entre un nivel a otro, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con más calma después, no te preocupes, pero entendamos que nosotros como seres vivos somos organismos termodinámicamente abiertos, ¿no? Así es, Fabiola. Están relacionadas, así es, con las leyes de la termodinámica, como también lo menciona Piero, porque Piero menciona la segunda ley de la termodinámica, no decía lo contrario, lo vamos a ver. No vamos a hablar específicamente de las leyes, pero sí lo vamos a trabajar. Así es que lo vamos a ver en metabolismo, no se preocupen, no se preocupen. Bien, entonces, vemos aquí, recuerden, si todo ser vivo realiza procesos metabólicos. ¿Y qué es metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas, ¿sí? Que está inmerso en todos los procesos que nosotros realizamos. Vemos, por ejemplo, dentro de un ecosistema, las plantas hacen fotosíntesis, captan la energía luminosa y lo convierten en energía química. Esa energía química que nosotros indicamos, ¿no? Que realizan las plantas, es justamente formando compuestos orgánicos, es formando carbohidratos, por ejemplo. Ahí hay energía química contenida en sus enlaces. Y nosotros, organismos heterótrofos, por así decirlo, pues consumimos esos compuestos orgánicos, lo descomponemos para poder obtener ATP. Y miren, de esa descomposición, ¿qué se genera? CO2 y agua. Y este CO2 y agua son insumos para los organismos que son fotosintéticos. No se preocupen que eso lo vamos a ver después, pero más o menos para que entiendan cómo hay un intercambio, no solo de energía, sino también de materia. Por un lado, se construye compuestos orgánicos, lo hidrolizamos, lo rompemos, mejor dicho, y liberamos CO2 y agua, que van a ser materia prima, como les decía, para las plantas, ¿sí? Luego, pues todos los seres vivos nos mantenemos, de alguna manera mantienen en equilibrio nuestro medio interno. ¿Qué significa? A ver, en sencillo. Chicos, cuando ustedes tienen frío, ¿qué hace tu cuerpo o cómo reacciona tu cuerpo para poder calentarse? A ver, ¿qué es lo que empiezan a sentir o generar? Y hasta pueden haber reacciones involuntarias, ¿ah? No es porque tú lo quieras hacer, simplemente tu cuerpo responde a ese cambio. Claro, empezamos a temblar, ¿no? A tiritar. Escalofríos, dice inmovimiento. Muy bien, María José. Fiebre. Bueno, para encontrar un equilibrio, la fiebre ya es cuando nos pasamos un poquito más, ¿no? O sea, no Sí, es lo que la debería piel de ocurrir. gallina. Ya ahí está, efectivamente, ya como se nos pone la piel de gallina, que es una respuesta natural. Mire, la intención de que nuestro cuerpo empiece a temblar o tiritar, o que nuestra piel, los pelitos se ericen y se ponga la piel de gallina, es porque los músculos de nuestro cuerpo se están contrayendo. Y esa contracción tiene una finalidad, generar calor.
Y al generar calor, estamos tratando de alcanzar esa homeostasis, ese equilibrio en nuestro medio interno, porque estamos en un ambiente frío. Los pelitos se erizan, ¿no? Y se pone así piel de gallina porque los pelitos del vello, o sea, los vellitos de la piel, se sostienen en músculos, se le llaman músculos erectores del vello de la piel. Entonces, esas se contraen y por eso los pelitos se paran, ¿no? Pero es una respuesta involuntaria porque tú no estás generando esos eventos, ¿no? Entonces, digamos, o cuando hace mucho calor, ¿qué sucede? Ya estamos ganando calor por radiación, nuestro cuerpo se está calentando, nuestro cuerpo va a reaccionar de la mejor manera para poder perder ese calor. Exacto, Yesenia, empezamos a sudar, a transpirar, se activan más nuestras glándulas oríparas, ¿no? En fin, y eso también lo vamos a ver luego, ¿no? Cómo actúa nuestro cuerpo frente a esos cambios de homeostasis, esos cambios, perdón, del entorno para poder mantener una homeostasis, para mantener un equilibrio. Ahora, les he dado el ejemplo del cambio de temperatura, pero ¿quién detecta que el ambiente es frío? Nosotros tenemos en la piel unas células nerviosas, unas células sensitivas, son células nerviosas sensitivas que actúan como sensores, ¿no? Detectan ese cambio de temperatura. Claro, hay un estímulo en el entorno, en el ambiente. Ojo, el estímulo puede ser por fuera, pero también pueden haber estímulos que se generen dentro del cuerpo y el cuerpo busca una homeostasis, un equilibrio. Entonces, hay un estímulo por fuera, es detectado por el sensor, que son los termorreceptores de la piel. Esa información, ¿dónde lo lleva? Lo lleva a nuestro centro de control. ¿Cuál podría ser un centro de control? Nuestro sistema nervioso. Y ese sistema nervioso va a recibir la información, lo va a procesar y luego de ese procesamiento va a efectuar una respuesta. Y claro, va a haber un efector. ¿Cuál sería? Por ejemplo, podría ser de que nuestros músculos empiecen a contraerse en el tiriteo para generar calor y luego ¿qué? Alcanzar un equilibrio, una homeostasis, ¿no? Entonces, miren, este sistema que ustedes observan en la imagen de la izquierda, justamente es un sistema que nos muestra los diferentes actores o elementos, mejor dicho, para poder, digamos, participar en una homeostasis. Y así como les he puesto el ejemplo del calor, ¿no? O sea, de la homeostasis térmica de nuestro cuerpo, también hay una homeostasis que puede darse cuando los niveles de glucosa cambian. Por ejemplo, eh, hemos comido, ¿sí? Hemos consumido carbohidratos y definitivamente los niveles de glucosa en sangre empiezan a aumentar. Y hay que bajarlos para que estén dentro del rango óptimo, ¿no? Entonces, el estímulo es que aumentan los niveles de glucosa. ¿Quién lo detecta? Las células del páncreas. ¿Qué empieza a producir más? Insulina. ¿Y qué hace insulina? La insulina tiene que bajar los niveles de glucosa para que estén en el rango óptimo. ¿Y hacia dónde van esas glucosas? Para poder bajar esos niveles de glucosa en sangre. La insulina promueve de que la glucosa entre al hígado y se almacene ahí. La insulina hace que la glucosa entre a las células para poder obtener energía de ellas, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo alcanza esa homeostasis. Y luego tenemos, por otro lado, ¿qué pasa si estamos en ayunas? No hemos comido prácticamente nada hasta el mediodía. Nuestros niveles de glucosa están por debajo de los valores normales. Entonces, ese es el estímulo. ¿Quién lo detecta? Las células del páncreas. ¿Qué hacen? Estimulan el incremento de una hormona que es el glucagón.
¿Y qué hace el glucagón? Hace que las glucosas que estaban reservadas en el hígado salgan a la sangre para nuevamente aumentar los niveles de glucosa. Entonces, este equilibrio, esta homeostasis, no solo es con glucosa, no solo es con el calor, también es mantener los niveles de agua, de fluidos, de sales en el cuerpo. Para eso, por ejemplo, actúan hormonas, actúa el sistema nervioso. Por ejemplo, si nos falta, estamos, digamos, en un momento en donde no hemos tomado líquidos, ¿sí? Y nuestro volumen de agua, o sea, el volumen de agua que deberíamos haber tomado, pues no es el adecuado durante el día. ¿Quién actúa ahí? Nuestros riñones. Y los riñones no actúan por sí solos, son regulados por el sistema nervioso, por el sistema endocrino para mantener una homeostasis. Cuando hablo del sistema endocrino, me estoy refiriendo al sistema que está conformado por glándulas responsables en producir hormonas, ¿sí? Las hormonas acá también juegan un rol muy, muy importante, ¿sí? Bueno, pero todo esto lo vamos a hablar, estamos hablando de manera muy general, ¿no? Bien, otra característica importante es que todos los seres vivos nos reproducimos. Y hay dos maneras de reproducción, ¿sí? Una reproducción sexual, como vemos acá, y una reproducción asexual. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles podrían ser las diferencias que podemos establecer entre estos dos tipos de reproducción, sexual y asexual? A ver, ya los gametos, variabilidad genética, la sexual se necesitan de dos individuos, ok. En la reproducción sexual hay fecundación, la variabilidad genética, muy bien. Así es. Miren, primer concepto, una reproducción sexual tiene que darse sí o sí con participación de gametos, espermatozoide y óvulo. Y con la fecundación de esos gametos, ¿no? Hablaban que hay fecundación, sí, para formar una nueva célula. De esta célula ustedes ven cómo se va dividiendo hasta formar un organismo más complejo. Se supone que los individuos producto de la reproducción sexual son genéticamente diferentes a los progenitores, ¿sí? ¿Por qué razón? Lo vamos a ver luego, no se preocupen. Pero sí son genéticamente distintos. En una reproducción asexual no participan gametos. Las células se dividen, ¿sí? Pero originan organismos que van a ser genéticamente iguales a los progenitores, al parental. Ahí no hay, salvo que por ahí hubo en ese proceso alguna mutación, pero no es parte del proceso. Recuerden que las mutaciones son al azar, son aleatorias, así es que, bueno, por ahí puede ser un organismo distinto, producto de la reproducción asexual, pero no es algo que debería ocurrir con frecuencia, ¿no? Entonces, sí, esa es la diferencia, la variabilidad genética, en una sí la hay, en la otra no, la participación de gametos. Usualmente siempre indicamos que participan dos individuos, claro, porque hay una hembra, un organismo hembra que produce óvulos, un organismo macho que produce espermatozoides, pero también tengan en cuenta que hay organismos que son hermafroditas y hacen reproducción sexual, ¿no? Así es que de que pueden ser, de que pueden ser de un solo individuo la reproducción sexual podría ser para ciertos organismos hermafroditas. Yo estoy hablando de organismos que naturalmente son así. Por ejemplo, hay gusanos que son hermafroditas, em, como las tenias, los éstodos, ¿no? Digamos, las plantas en sí pueden tener en una misma flor polen, perdón, claro, los granos de polen que son los gametos
masculinos y dentro del pistilo está el óvulo, que es el gameto femenino. En fin, hay estos animales más simples también, que son hermafroditas, las esponjas, ¿no? Los nidarios también podrían ser organismos hermafroditas. Pero bueno, esos son, digamos, particularidades, ¿no? Luego, otra característica interesante es que en todos los seres vivos se heredan las características desde los progenitores a la descendencia, a través de esta molécula que nosotros estamos viendo aquí, que es el ADN, ¿no? El ADN, que es un tipo de ácido nucleico, pues contiene información genética, contiene nuestros genes. Y cuando nosotros formamos nuestros gametos, ahí estamos brindando parte de nuestra información genética que va a ser transmitida a nuestra descendencia. ¿Cómo ocurre eso? También lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Otra característica interesante es que todos los seres vivos somos capaces de variar y también de adaptarse, ¿sí? Y parte de este proceso de variación y adaptación está vinculado a estos eventos de evolución, estos cambios que se dan a lo largo del tiempo dentro de una población, pues nos lleva a poder evidenciar procesos evolutivos. ¿Cómo variamos? ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué dentro de una población hay organismos con rasgos distintos? Pues hay eventos como por ejemplo la reproducción sexual, la formación de gametos, justamente responsable de ellos. Y el que tengamos diferentes rasgos, algunos de ellos, por ejemplo, pueden permitirnos adaptarnos mejor frente a un ambiente, un entorno que pues nos hace, eh, digamos, tener una característica más favorable y poder sostenernos y sobrevivir en un ambiente que podría estar cambiando. O sea, hablando así de forma muy macro. Entonces, por ejemplo, ustedes sabían que dentro de nuestra población humana, hay personas que son inmunes al VIH, pues sí las hay. Si ustedes creían que el VIH, pues es un virus que en su totalidad afecta a nuestra población, falso. Porque dentro de nuestra población hay un pequeño, muy pequeño porcentaje de personas que han variado, tienen un rasgo distinto, hay una variación en ellos de lo que en comparación a lo que hay en gran parte de nuestra población, que lo hace inmune, es decir, ha estado expuesto al virus, pero no se ha infectado del virus. Entonces, vemos ahí una variación. ¿Puede haber una adaptación? Claro que sí hay una adaptación. Y bueno, estos cambios, estos rasgos favorables, ¿no? Que lógicamente puede, no va a adquirir el virus del VIH y digamos, podríamos también mencionar otros ejemplos, ¿no? Pues si es que recuerden que esa variación es producto de mutaciones, es producto de procesos de reproducción sexual, ocurren dentro de los eventos de formación de gametos, la meiosis, que es una división celular que también vamos a trabajar. Entonces, el origen de la variación es muy diversa, ¿no? Que es parte también de la variabilidad genética. Luego, todos los seres vivos somos capaces de responder a estímulos. Y es, claro, estímulos temporales. Y eso se le denomina irritabilidad, ¿no? Por ejemplo, y vemos cómo en la rodilla, en esta región de la rodilla, si nosotros damos un golpecito, si esta pierna está doblada y en el aire, ¿no? Estamos sentados y las piernas están colgadas. Golpeamos en esa región de la rodilla y vamos a ver que involuntariamente se levanta la pierna, ¿no? Es algo que nosotros no controlamos. Hay un estímulo, sí, un estímulo temporal, y vemos que hay una respuesta frente a ese estímulo. Claro está que es regulado
por la acción de nuestro sistema nervioso, ¿no? Principalmente que ejerce una acción a nuestras células musculares para poder levantar esa pierna. Por aquí también tenemos a estas plantitas, que de repente ustedes los han visto antes, son las famosas plantas carnívoras, que de carnívoras no tienen nada porque no comen carne. A lo más que lo que pasa en ellas, estas tienen sus valvas abiertas para poder permitir de que un insecto vaya, se pose en él, ese es un estímulo. ¿Y qué hace las valvas? Estas plantas, las valvas se cierran para poder atrapar a la mosca, degradarla, destruirla, porque empiezan a generar, producirse fluidos que contienen enzimas y la van rompiendo, degradando, y a absorber los nutrientes que están presentes en la mosca. ¿Pero por qué lo hacen? Porque estas plantas carnívoras crecen en un suelo que usualmente es muy pobre en nitrógeno. Y una forma de obtener nitrógeno es a través de estos insectos. Recuerden que el nitrógeno en las plantas es el macronutriente más importante para ellos, ¿no? Luego también tenemos que todos los seres vivos tenemos un tiempo finito de vida, pues que nacemos, crecemos y vamos a ir desarrollándonos hasta cierto tiempo y de ahí pues viene la senescencia, ¿no? Morimos. Hay animales que son muy longevos, hay organismos que son muy longevos, hay otros que tienen un tiempo de vida mucho más corto, días, ¿no? Por ejemplo, este, dentro de los animales más longevos están pues el elefante, están las ballenas, están las tortugas, las moscas duran muy poquito tiempo, ¿no? Pero todos ser vivos, ningún ser vivo es eterno. Y también comentarles que los seres vivos estamos constituidos, ¿no? Hemos dicho por célula, por esta unidad básica de vida. Y ahí es donde voy a entrar un poquito y los voy dejando, eh, porque lo vamos a discutir el día de mañana. ¿Por qué los virus no son seres vivos? Ahora que hemos estado expuestos a una pandemia, pues la pandemia ha sido responsable de muchos problemas de salud y en la cual hemos estado justamente eh, teniendo dificultades de, no, bueno, X que ya hemos mencionado, pero si recordarán, en algunas entrevistas hablaban de que sí, es un organismo. No, no es un organismo, ¿sí? Porque no es un ser vivo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Bueno, chicos, nos hemos extendido un poquito. Voy a un ratito registrar su asistencia rápidamente, así es que no se preocupen porque van a estar ahora. Y el día de mañana ya nos estamos viendo. Así es que muchas gracias, muy buenas noches a todos y los felicito por participar en esta clase y que sea con mayor frecuencia también. Así es que nos vemos, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. mañana, Chao, Miss. gracias. Hasta mañana. Que les vaya muy bien. Sí, Emily, no te preocupes. Ya están registrados. Les vaya bien. Bye.